me colocan un correo para poder mandar como el ticket y que me ayuden con la modificación. ¿Listo? Entonces, chicos, para ir comenzando. Profe. Señora. Ay, disculpa. Profe, una pregunta. El AK1 no hay plazo hasta mañana para presentarlo. No, No. pero es que igual, no. Chicos, ojo, antes de hacer esas preguntas, ¿tú ya tienes nota? ¿O me equivoco? No, profe. Claro. Tengo la evaluación. Obviamente ya tienen nota. Revisen antes de hacer preguntas. Y si les disgusta la nota que les quedó, me dicen. Me dicen, porque yo creería, yo miro, porque yo recuerdo que yo ya todos les califiqué. Sí, profe, está todo sobre 5. Sobre 5, sí. Ajá, yo creería, si se me quedó alguno, no se me pudo haber quedado ninguno. Ya, entonces revisen, porque no, sí, ahí ya acabo de mirar y sí, todos ya tienen nota. Te revisa. Simplemente aprovechen esa nota y aprovechen el módulo como para aprender algo de Excel. ¿Listo? Entonces, ya todos tienen nota. El que se me haya quedado sin nota, porfa, me cuentan que me puede haber pasado. Me puede haber pasado y pues tendría que entrar a corregir porque ya se habría cerrado el sistema. Porque también vi que les dejé hasta el 28 y cuando empecé a calificar, no sé, ustedes se me quedaron hasta el 28 y el cierre era el 20, bueno, el domingo, no me acuerdo, el 22, el 23, era el cierre. Entonces, por eso, pues, no me coloqué a decirles, ay, no, ayúdenme, no, porque era responsabilidad mía. ¿Listo? Entonces, chicos, uno, ya acá en el proyecto de aula segunda entrega ya tienen un archivo, que ese archivo es el que vamos a trabajar hoy. Ese archivo, ¿cómo lo elaboré? En lo que vimos en la clase anterior y en lo que hay en el Word, en este Word, ¿listo? Que hoy se los voy a explicar, yo el mío ya lo tengo formulado, entre ustedes se los dejé en blanco, porque lo que quiero es explicarles cómo montar la fórmula, cómo hacerlo y que vean que les quede una base formulada. ¿Listo? Entonces, van a encontrar este archivo en blanco donde van a tener una pestaña con base de datos, que en esa base de datos que van a encontrar. Van a encontrar el tipo de contrato y el rango del salario. Por prestación de servicios, por término indefinido, por obra o labor o por término fijo. Van a encontrar en inventario las referencias que piden de camisetas. Por tipos de contrato, SACA nos pedía, se me perdió la parte del contrato, mínimo 3 contratos, yo dejé ahí 4. ¿Listo? En referencias de camisetas nos pedían mínimo 5, ahí están las 5 referencias. Van a encontrar otro rango donde está la comisión por número de ventas. Y van a encontrar otro cuadrito donde está el salario mínimo, el auxilio de transporte y los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que son los que yo utilizo para determinar si un sueldo tiene o no auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Ustedes aquí ya tienen, si estoy grabando, pero me aseguro acá. Sí. Sí, profe. Ustedes, cuadrito en blanco, van a tener un cuadrito donde se llama cédula, número de cédula, primer apellido, primer nombre y segundo nombre. ¿Listo? Van a tener el tipo de contrato, salario, auxilio de transporte y las referencias. De pronto aquí me faltó colocarle como el tipo de inventario. Van a tener un total, el porcentaje de comisión y la comisión en pesos. ¿Listo? Entonces, lo que estaba tratando de explicarles en la clase anterior es cómo formular o cómo identificar o de qué forma se podría hacer más sencillo este acá. 1. Vamos a comenzar por el salario. ¿Listo? Que es la columna H. ¿Qué nos dice este acá? Dice, mínimo el 80% de los contratos con auxilio de transporte. Y la base era o es mínimo de 50, una nómina de 50 personas. Si yo vengo y miro acá, tengo 50 personas. El 80%, lo voy a sacar por acá, de 50 personas
me da, creo que 30, pero hagámoslo a ver. 40 personas, o sea que 40 personas como tal deben de tener auxilio de transporte. La forma más sencilla, digamos, que encontré para realizar este ACA, ¿cuál fue? Uno, iniciar con el auxilio de transporte, el legal, 1.160.000. Luego, ese auxilio de transporte, encontré que le podía sumar y a darle un aumento de 25 en 25. ¿Qué quiere decir? Que yo a este 1.160.000 le voy a sumar 25.000. Y me da 1.185.000. De ahí hacia abajo los voy a tirar. ¿Listo? Me daría como tal, espérenme, abro el mío, porque veo que acá tengo una diferencia. Acá. Esa sería una forma, ¿para qué? Para agilizar el tema de los salarios, porque como indica que ningún salario, según el ACA, dice ningún salario se puede repetir. Entonces, como para colocar los salarios de manera manual, no, pues la verdad es que el tiempo es este. Como que no nos daría y pues para ponernos a hacer eso perderíamos como el tiempo ahí. A ver, sí, de 25 en 25. Entonces, bueno, entonces miren, la forma más fácil, ¿cuál fue? Dejar como base la primera persona con 1.160.000, que es el auxilio de transporte mínimo como tal, lo estipulado en Colombia. De ahí en adelante le fui sumando 25.000 a cada uno. Voy a verificar si 1.210.000, sí. A cada salario le fui sumando. ¿Qué quiere decir esto? Que a 1.160.000 yo le sumé 25.000. Listo. Y que no quiero ponerme a sumar uno a uno. Yo que vengo y digo, listo, tiro la fórmula. La tiro y cada uno me va a ir sumando 25.000, 25.000, 25.000 y 25.000. Cada uno me va a ir aumentando de a 25.000. Solo ya, siguiente, como ya sé que el 80% debe tener auxilio de transporte, ¿cuál es el tope de auxilio de transporte? 2.320.000. Hasta 2 salarios mínimos yo debo otorgarles auxilio de transporte. Entonces, ¿qué vengo y digo? Como ya sé que el 80% son 40 personas, voy a mirar, es de esas 40 personas, hasta qué salario me llega. Y me darían las 40 personas hasta Elena. ¿Listo? De aquí en adelante, ¿yo qué puedo hacer? Como el ACA me está pidiendo que tenga un salario integral, entonces muy sencillo, le voy a sumar cualquier valor. En este caso, le sumé 500.000. Entonces, a partir de este, ya no le voy a sumar 25.000, sino que le voy a sumar 500.000. Ojo, esta fue la forma como más didáctica que encontré para el desarrollo de lo que estaban ahí pidiendo, como para no desgastarnos, y ya me darían salarios diferentes y me daría un posible salario integral. Que es un salario integral, ¿qué es? Es un salario superior. Cuando lo llamamos salario integral para muchas empresas, se supone que integral estaría alrededor entre 10 y 15 millones de pesos, pero para muchas empresas un salario integral es superior de los 6, 7 millones de pesos. Podríamos dejar que serían estos 7.135.000. Ahí ya tendríamos el cálculo del salario. Con el cálculo del salario voy a definir mi tipo de contrato. En base de datos, yo les coloqué acá unos rangos. De prestación de servicios les coloqué que está entre el salario de 1.160.000 a 1.385.000. Término indefinido, 1.386.000 sería a 1.635.000. Por obra labor, 1.636.000 a 1.885.000. Y término fijo de 1.886.000 a 7.135.000. Listo. Como yo ya tengo mi base para, ¿cómo lo podríamos llamar? Para amarrar el número, el tipo de contrato, vamos a hacer un sí condicionado, que fue lo que traté de explicarles la clase anterior. ¿Cómo lo vamos a formular? Vamos a decir el sí,
Porque hay otra forma, sino que sería hacer un sí con un condicional que diga y. ¿Cómo lo sería ese y? Colocarle la y y abrir el paréntesis y me darían X condiciones. Pero me pareció más sencillo hacerlo de esta forma. ¿Qué me dice el sí condicionado? Que si este salario va a ser menor o igual a 1.385.000, entonces todos esos salarios que estén por debajo de 1.385.000 van a ser por prestación de servicios. Ojo, para que la fórmula les dé la parte de la base de datos, tienen que dejarla fija. Peso adelante, signo pesos adelante y atrás de cada letra. Yo lo hago manual porque en mi computador la tecla de F4, que en algunos es F4 para sacar el signo pesos, de una vez y dejar la celda fija, en otros es F5. ¿Listo? Ahí tengo mi primer rango, que es el de prestación de servicios. Me devuelvo a mi base de nómina y en mi base de nómina me pregunta entonces lo siguiente. Vuelvo y hago otro sí condicional. Y digo, listo, si el salario es menor o igual a 1.635.000, me tiene que tomar un contrato a término indefinido. Listo. Vuelvo y repito el sí condicionado. Digo, sí, vamos a ver si no me hace quedar mal. Y primero lo dejamos fijo, porque si no se deja fijo, las celdas se van a correr. Las celdas se van a correr y va a ser un poquito dispendioso porque no van a quedar los contratos como debería ser. Vuelvo y hago otro sí condicionado. Me voy a mi base de nómina y digo, si el salario es menor o igual al contrato por obra o labor, que mi salario comienza para ese rango desde 1.885.000, punto y coma, señalo la parte de por obra o labor y le doy punto y coma nuevamente. ¿Qué debo de hacer acá en este? Ay, no me diga que se me borró la fórmula. No. A ver. A ver. No se me había borrado. Vuelvo y lo repito acá. A ver, tengo el primero, que es prestación de servicios, término indefinido, y voy por obra o labor. Entonces vuelvo y señalo, si el salario es menor o igual a mi rango inicial, que sería 1.885.000, entonces le doy el contrato por obra o labor. Primero, debo de dejar la base de datos fija. Entonces, dejo fijo el rango inicial, punto y coma, señalo el cajoncito por obra o labor, punto y coma, y lo dejo fijo. Acá. Vuelvo y hago otro sí condicionado nuevamente, donde vuelvo y digo, si el salario es menor o igual al rango de término fijo, que es 7.135.000, entonces me tendría que colocar que todos tengan un contrato a término fijo, punto y coma, 0, y dejo lo que es base de datos fija. Le doy enter. ¿Cuántos paréntesis deben ir al final? Deben ir 1, 2, 3, 4. Sino que yo no los coloco, sino que simplemente le doy enter. Miren. Si yo borro los paréntesis acá y le dejo 1, le doy una vez enter y él por defecto me coloca los paréntesis restantes. Listo, ya tenemos el inicio de la primera fórmula. La arrastran. Le dan doble clic. Miren, si yo vengo y verifico, entonces me lo separó. Me dijo del hasta 1.385.000 son de prestación de servicios. De ahí en adelante, hasta 1.635.000 término indefinido. De ahí en adelante, hasta 1.885.000 por obra o labor. Y término fijo, hasta 7.135.000. Si yo llego a cambiar algún rango acá, y por ejemplo le voy a colocar 1.200.000, inmediatamente mi base me va a cambiar acá. ¿Por qué? Porque, miren, la de prestación de servicios solo me va a tomar lo que me está por debajo de 1.200.000. Lo que yo cambie en esta base
me va a afectar inmediatamente la base de nómina. ¿Listo? Entonces, ahí les estoy como mostrando lo que quería, el fin de lo que quería la clase anterior. Luego me dice que el auxilio de transporte lo podemos hacer con un sí condicional también. Entonces voy a decir, si es salario es menor o igual a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son 2.320.000, me va a colocar el auxilio de transporte a los que estén dentro de ese rango. ¿Qué debo de dejar fijo? Debo de dejar fijo lo que tengo en base de datos, que sería P2, que es donde señalé los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y el auxilio de transporte, acá, que sería O3. Acá. Y le doy Enter y ya de ahí en adelante arrastro la fórmula. Acá solo me va a dar auxilio de transporte hasta 2.135.000. Hasta ahí estaríamos cumpliendo con lo indicado ¿en qué? En lo que nos estaban pidiendo en el ACA inicial. ¿Listo? Para la primera entrega. Luego nos preguntaban o nos decían, listo, indiquen unas ventas. Pues como para yo no ponerme a digitar. Yo que les dije en la clase anterior, hagamos aleatorio. Aleatorio punto entre 0 y punto y coma y 20. A ver, hasta dónde lleva el rango, porque en ventas también hay un rango, hasta 58, de 0 a 58. Entonces, aleatorio de 0.58, acá, vuelvo y repito la misma fórmula acá, aleatorio punto entre 0.58, cierro paréntesis, vuelvo y repito la misma fórmula y ahí estamos cumpliendo con la referencia, con mínimo 5 referencias que nos pedían. Punto y coma, perdón. Ojo, este punto y coma, revisen en sus computadores, en el mío es punto y coma. Sé que en algunos sale con punto no más. Eso es una configuración que tiene cada computador. Punto y coma. Y vamos a hacer el último. Señor. Disculpe, a mí en mi computador, pues en mi Excel no me da la opción, por ejemplo, en el ejercicio anterior, el del máximo y el mínimo, sí, sí máximo y sí mínimo. Pero no te da el sí conjunto. Eh, Eso sí, no me da el sí, el máximo y el mínimo no me da el sí. Mira, qué tan Es, raro, no es sé. por la versión, es por la Sí. versión del Office, compañero. A mí también me sucede. Creo que fuiste tú la que me comentaste ese caso, que yo Sí. quedé hasta más extrañado. Yo, ¿cómo así? En el mío sí me sale. En el mío sí me A mí sale. no me sale esa opción, sino solo me sale máximo y mínimo. Pues Sí, yo lo que También hice, es por la versión. yo en ese A mí me caso parece igual. lo que hice en el acá, profe, fue finalmente yo puse el máximo y el mínimo y me tocó seleccionarlos como en la fórmula para que ¿Mm? me diera, para que me los Sí. arrastrara. Digamos que por esa parte, una compañera que me colocó el comentario, con eso me ayudó como para entender los demás, porque de pronto en algunos no les daban. Según estuve mirando, sí, es la versión. Es la versión del Office porque han salido tantas versiones que entre más versiones salgan, más como que dice, van a actualizar las fórmulas. Por ejemplo, les doy un caso. En algunos, creo que en el mío me sale buscar web, en otros sale consultar. Por ejemplo, en el mío, yo utilizo buscar V para buscar ciertas cifras de un valor a otro, de una celda a otra. Está buscar, buscar H, buscar V y buscar X. En otros computadores, ustedes lo van a encontrar, es como consultar. En el mío no me sale así. Pero es de uno como aprender cómo investigar, a ver qué fórmula le puede. De pronto, sí hay un mínimo punto sí conjunto, pero puede ser el caso similar a este ¿de qué? Que les estoy mostrando acá, que en mi computador sale a buscar V, pero en otro sale como consultar.
Entonces, bueno, dime. Yo estuve verificando pues así como por encimita y o sea, no hay otra opción. No hay otra Tocaba opción. seleccionarlos. No, en los No, no anteriores no la hay hay, otra opción. Bueno. no la hay. Bueno, miren que ahí el Excel ayuda demasiado, pero también a veces, créanme que uno nunca termina de aprender de Excel. Hay como tantas cosas para uno hacer, que miren que acá, si lo vemos, la clase anterior, la verdad es que al crear la base de datos, yo dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para que no nos demoremos tanto al seleccionar el contrato, el salario, el auxilio de transporte? Entonces, miren que la selección del contrato, coloqué, digamos, el sí condicional, que todo va a depender del salario. Entonces, si el salario se actualiza en mi base de datos, donde yo coloqué el rango, inmediatamente a mí se me va a actualizar la base de nómina y me van a cambiar el tipo de contratos. Son como cositas que uno va aprendiendo en el Excel, pero otra persona dirá, usted lo hizo muy complicado. Simplemente era hacer un sí punto, un sí y o un o y listo. Y ya, aunque eso lo llaman un sí anidado, creo que es. Otras personas dirían, no, con una tabla dinámica sale más sencillo. Ya es como lo que vean cada persona. Y en este caso, del salario fue la forma más sencilla que encontré, como para seleccionar el salario de una forma puntual, en donde simplemente iniciábamos desde el salario mínimo y como me estaba pidiendo que el 80% de los contratos tuvieran auxilio de transporte, ¿cuánto era el 80% de los contratos? 40 personas. Entonces, le empecé a sumar y yo dije, bueno, ¿qué le puedo sumar para llegar a esas 40 personas? Y encontré que le podía sumar de a 25,000. Y a partir de la persona número 41, le sumé 500,000 y le podría sumar más. Pero para cumplir las condiciones hasta la persona número 40, pues ahí estamos cumpliendo con el 80%. Ya en el caso y me da el auxilio de transporte, pero todo dependiendo de qué, este auxilio de transporte, del salario, dándole como una base de rango de 2.320.000. Si yo llego y cambio esto de 1.320.000 y por ejemplo le coloco 1.700.000, inmediatamente acá me va a cambiar mi rango de auxilio de transporte y solo voy a llegar hasta 1.685.000, porque de ahí los que estén de ahí en adelante no me van a cumplir con esa condición. Entonces, ahí van como cositas que uno va, pues hoy que me senté como a mirar bien el archivo, dije de qué manera se puede hacer. Y ya al término de las ventas, para no sentarnos a digitar venta por venta, no, sino que simplemente un aleatorio y que de un rango entre 0 y 58, que fue el rango que les coloqué. Creo que es hasta acá. Bueno, tiremos la fórmula más bien. Profe, qué pena, es que se me perdió la conexión ahorita. ¿Me podría decir cómo sacó la fórmula de las ventas? No, simplemente para colocar estos números, un aleatorio. Es decir, aleatorio y le das aleatorio punto entre y le das 0, punto y coma, perdón, 58 y cierras paréntesis. Ya. ¿Qué de malo tiene esta función de aleatorio? En auditoría yo la utilizo mucho cuando yo tengo que hacer un muestreo de facturas, porque se supone que en auditoría uno tiene que hacer un muestreo aleatorio. No lo podemos hacer, digamos, comenzar en orden, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿yo qué hago? Me dicen, son 1.000 facturas. Desde esas 1.000 facturas digo, listo, voy a evaluar 100. Le doy igual aleatorio y ahí me sale mi rango de 0 a 100, las que voy a elegir. Ya para que no se mueva la base, yo lo que hago es señalo toda la base y le doy copiar y pegar que me queden valores, porque de ahí ya no se me va a mover. Y calculo el total de las ventas, que lo puedo hacer de la siguiente forma. Escribo suma, acá, cierro paréntesis y tiro la fórmula. O
La otra forma, que es la más común que usamos, es que acá arriba, en inicio, en este pedacito, hay algo que dice como el símbolo de suma. Le doy clic ahí y Sumatoria. exacto, de serie. ¿Qué es lo único que tiene esto de malo? Que hay que fijarse hasta dónde me toma esa serie. Mire, porque ahí me está sumando el auxilio de transporte y el salario. Y esto solo me tiene que sumar las ventas, que me dan un total de 167 ventas. Acá. Por ejemplo, aquí puedo ver que miren los totales como me quedaron acá, 167, 188. ¿Qué pasa? Que como cuando yo hice mi archivo, me quedó con X rango, y el rango no me superó 58. Si yo voy y miro acá, yo creería que ninguno. Todos me quedaron por encima de 58. Todos me quedaron por encima de 58. Esto, les voy a mostrar la fórmula, cómo la pueden hacer. Si ustedes en el aleatorio les da diferente, como me acaba de dar a mí, simplemente le cambian el rango. Es decir, yo, ¿qué fue lo que hice como para mirar el rango? Me fui a datos, le di filtro y empecé a mirar, y yo dije, bueno, comienza en 77, o sea que mi base de datos la voy a cambiar, que va a iniciar, que desde 77 ventas hasta, vemos hasta dónde lo podemos llevar, llega hasta 238, entonces vamos a llevarlo hasta 118, que hasta 118 ventas le dan un 5% de comisión. De 119 a, coloquémosle 176, hasta 176 le dan un 10%. Y de 177 a, ya hasta el final, 238, me dan un rango del 15%. ¿Qué puedo hacer ahí? Un sí condicional para sacar el porcentaje de comisión. Entonces vengo y vuelvo y repito la fórmula. Si el total es menor o igual a este rango, que es al mayor, que es de 118, le voy a dar una comisión del 5%, punto y coma. Si, vuelvo y señalo en base de nómina, el total es menor o igual, a este rango de 176, entonces le voy a dar una comisión del 10%. Y si, Profe, pero no los tiene que fijar. pues tú lo puedes fijar o escribir. Yo aquí en este momento los estoy escribiendo, ¿no? Como para, los puedes hacer de las dos formas. Pero fijar la fórmula, ¿no? La base. Bueno, sí, en ese caso sí, gracias. Ya los voy a fijar antes de correr la fórmula. Entonces, en este caso, entonces, base de nómina es menor o igual a la base de datos, que es 238, le voy a dar punto y coma una comisión del 15%, punto y coma 0. Y gracias ahí por recordarme esa parte, debo de fijar lo que es de base de datos, porque si no, se va a correr la fórmula. La base de nómina sí la puedo dejar sin fijar, porque la idea es que tome todo el rango. Y este. Ya. Entonces, inmediatamente me va a dar el porcentaje de comisión. Uy, ¿por qué me dio este porcentaje tan alto? ¿Qué me quedaría por acá? A ver, ¿qué me quedó por acá sin fijar? Ya. Acá es el 15%. Listo. Ahora sí, que no le coloque el porcentaje al 15%. Y les coloqué una anotación, que la comisión se calcula sobre el total del salario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sobre el salario sin auxilio de transporte lo multiplico sobre el 10% y eso es lo que va a recibir esa persona de comisión. Listo. Eso sería lo que recibiría. ¿Qué estamos? Dime. Ese archivo está en la plataforma. Sí, pero está en blanco.
está en blanco. Yo le iba a decir, porque es que yo descargué uno y no me aparece nada. Sí, está en blanco, está en blanco. Es para que lo hagan, es para lo que lo hagan. Ah, ok. Es que yo vi una clase de usted donde decía que usted no los iba a pasar así lleno, pero para ya uno terminarlo. Porque es que a mí no me aparece nada, o sea, nada Sí, es es que no nada. aparece nada, pero pues no sería como la idea de que yo les pase el archivo lleno, porque entonces ¿qué me van a subir en el AK2? Sí, pero me refiero a los datos, porque usted dice que lo iba a subir con los datos. Sí, tiene datos. Tiene Tiene datos. entonces sería que yo descargué el que no era porque a mí no me aparece con nada. No, claro que tiene cosas, sino que entonces no has puesto cuidado a la clase. Porque no viste entonces cómo fue que se armó la base. Porque aparece en blanco, pero los datos están y por eso les estoy diciendo claro. Les estoy dando, espérenme, guardo, se me bloquea ahí. Los datos, ¿dónde están? Aquí en base de datos. Miren, ahí está el rango. Está el contrato, el rango, las referencias, está la comisión que se le va a dar y está el auxilio de transporte. Solo que acá esto lo estamos diligenciando con fórmulas. Por eso te aparece en blanco. Pero Buenas noches, profe, qué pena. O sea, nosotros solamente debemos es formularlos y pasar los datos de una hoja a otra. sí, hacer la fórmula como lo que estamos haciendo acá, que yo les dije, iniciamos con el salario. ¿Cómo vamos a iniciar? Traemos el auxilio, el salario base, que vamos a comenzar con un salario mínimo, y a ese salario mínimo le vamos a sumar de a 25.000 a cada uno. Acá, lo mismo que yo acabo de hacer aquí. Ya, listo, tiran la fórmula. Luego, por un sí condicional, traen el tipo de contrato, que el tipo de contrato va a depender de los datos que les di acá, que está, que si es de prestación de servicios, el salario tiene que estar, en este caso, creo que eran 1.385.000, espérenme, miro para dejarlo como lo tienen acá. Sí, 1.385.000, 1.385.000 aquí. Acá. Lo formulaban y le salía el tipo de contrato con un sí condicional. ¿Cómo se formulaba? Decíamos, si el salario es menor o igual a el rango del salario para tener un contrato a término fijo, traigo el nombre de contrato por prestación de servicios, indefinido, término fijo o por una labor. El auxilio de transporte, si el salario es menor o igual a 2 salarios mínimos, que aquí les di los datos de los 2 salarios mínimos, 2.320.000, me trae auxilio de transporte. Si es mayor, no me va a dar auxilio de transporte, como lo colocamos acá. Digamos que la idea de acá, por ejemplo, veo que como corrí la fórmula, tomó más del 80%. Espérenme, vuelvo y lo organizo acá, que el 80% son 40 personas. A partir de Elena, le sumaban no 25.000, sino 500.000 o más, si ustedes quieren. Lo que estamos haciendo aquí es para cumplir con lo que es, perdón, porque entonces ya se me borra, se me sale el límite acá. Es para cumplir con lo que hay en el acá. ¿Listo? Valga la redundancia, que este archivo era el del ACA. Yo lo que les estoy enseñando es cómo lo hubieran podido construir, pero como debemos tener un entregable para la AK2, ¿en qué quedamos? Que yo les iba a enseñar, les iba a dejar sí el archivo con datos, que es lo correcto que estoy dejando acá, les estoy dejando el rango del salario para definir el tipo de contrato, el tipo de comisión, y el salario mínimo, el auxilio de transporte y el 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Que si hay otra persona que me puede decir, profe, mira que yo lo hice de otra forma y es más sencillo, también es válido. Yo esto fue como la forma que lo encontré. Entonces, ¿cuál es la idea del ACA número 2? Que me construyan esta base del archivo que yo les coloqué acá, que está en blanco, y con el video se pueden guiar para formularlo.
para formularlo acá. Entonces, digamos que esto sería lo que hubiera sido lo ideal para hacer la primera entrega, donde en la primera entrega nos dicen crear una base de datos donde se evidencie el salario, la bonificación por cada tipo de camiseta vendida y la bonificación que se obtuvo por persona. De pronto acá, ¿qué me quedó faltando? La bonificación por cada tipo de camiseta, que yo como me las arreglé aquí de pronto, dejando en la base de datos como un rango de comisión, pero no por camiseta, sino por venta. Porque yo dije, bueno, ¿cómo la puedo amarrar que mi base de nómina me diga si esta persona vendió? Yo lo hubiera podido hacer. Un ejemplo, abro una columna acá y vuelvo y formulo y digo lo mismo. Si este es menor o igual a un rango de ventas de 23, entonces le voy a dar una comisión del 5%. Punto y coma. Si, luego y abro paréntesis, esta referencia es menor o igual al rango hasta 38 ventas, 38 número de unidades vendidas, punto y coma, le voy a dar una comisión del 10%, punto y coma. Si el número de ventas es menor o igual a 58 unidades vendidas, punto y coma, le voy a dar una comisión del 15%, punto y coma, 0, acá. Y antes de correr o cerrar la fórmula, vengo y dejo fijo lo que tengo en base de datos en la columna acá. ¿Por qué? Porque si yo no lo dejo fijo al momento que yo corra la fórmula, me va a tomar celdas en blanco donde no me va a formular y no me va a mostrar lo que debería hacer. Listo. Acá, esto me lo saca 0.05, pero pues ese es el porcentaje de comisión. Entonces, miren, acá, por ejemplo, me está mostrando la comisión que le debería de dar por vender esta línea de camisetas. Esa sería otra forma. Yo lo que hice fue totalizar el número de ventas por cada referencia y a ese total, pues ya le sacaba una comisión definitiva. Que en este caso la comisión no decía como sobre qué había que calcularlo, ¿no? Solo decía como una comisión, no una bonificación. Que en este caso la bonificación se está cumpliendo con 3 tipos de bonificaciones, donde se está diciendo que por vender entre 0 y 23 unidades, entre 24 y 38 y entre 39 y 58, cada uno tiene un tipo de bonificación. Que eso es lo que me arroja el total que le voy a dar a la persona. Creo que este era el que estaba haciendo con ustedes. Sí. Listo. Esta sería la entrega para la K número 2. Esto que ustedes están viendo acá. Siguiendo con la segunda entrega, dice crear una tabla dinámica donde todos los datos generados y establecer la misma para que haya 2 filtros de 2 variables. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica uno la utiliza como para agilizar el tema de totales. Yo la utilizo mucho para sacar como temas puntuales, para informes. Entonces, en este caso, ¿uno qué hace? ¿O cómo la hago yo? Señalo toda mi tabla, donde tengo mis datos, me voy a insertar y le doy tabla dinámica y le voy a aceptar. Me va a sacar en otra hoja, donde me va a pedir filtros, columnas, filas y valores. ¿Yo qué es lo que quiero mostrar? Entonces, un ejemplo, si yo me voy a mi base de nómina, ¿yo qué quisiera ver? ¿Yo qué quisiera ver? Por ejemplo, el tipo de contrato y el salario. Podría ser. Entonces, me voy a ir y le voy a decir que en mi filtro sería mi tipo de contrato. Que en las filas sería mi número de cédula. Y siguiendo en valores, miremos a ver, sería el salario. Entonces, ¿yo para qué utilizo ese filtro? Yo vengo y digo, listo, por número de cédula voy a ver los contratos que tengo por obra o labor. Entonces, simplemente le doy obra o labor y me da el total de salario que me equivalen los contratos por obra o labor. ¿Qué otro filtro le puedo meter ahí? Porque la verdad dice que 2 filtros, pero no le vi como podría ser
el Profe, tipo de ¿no sería mejor como contar la cantidad de personas o algo así? también La podríamos cantidad de hacerlo con la la cantidad. cantidad de personas que tienen obra y labor Ujú. y qué salario tienen. Puede ser. También metámosle acá. Bueno, ahí está. Que quiero ver la comisión. Entonces aquí puedo ver los contratos por obra y labor. ¿Qué comisión ganaron del 5%? En este caso me está diciendo que estas 3 personas tienen un salario por obra o labor que ganaron un 5%. Digamos que eso es lo que hace una tabla. Eso es una tabla dinámica. Eso es una tabla dinámica acá. Entonces, chicos, esto era lo que, digamos, correspondía la primera entrega y la segunda entrega. Esto era lo que correspondía a la primera entrega y segunda entrega. ¿Listo? Entonces, ahí ya tienen para hacer la entrega del ACA número 2. El ACA número 2 lo dejé habilitado hasta el 5 de mayo. ¿Listo? Si necesitan más tiempo, desde que a mí no me cierren el sistema, yo doy el tiempo. Yo doy el tiempo que tengo pendiente de averiguarles las fechas. Les hago una aclaración. Los profes no estamos autorizados para subir notas a SINU. Los que van a subir esas notas va a ser el Departamento de Tecnología. Por parte de la evaluación, como es una evaluación un poco rara, llamémoslo así, veo que hay 2 intentos, veo que hay 2 personas que lo hicieron ya, está habilitada hasta el 8 de mayo. ¿Yo qué necesito que me hagan con esta evaluación, chicos? Les di 6 intentos. ¿O cuánto? 4. Se los voy a aumentar a 6. Necesito que investiguen, busquen, deleítense en, como quien dice, mirando el tipo de fórmula. Hay hasta el 8 de mayo. El 4 de mayo vamos a mirar puntualmente esa evaluación y les voy a explicar lo correspondiente a ella. Si hay algún tipo de nueva fórmula, porque la verdad no la he visto, no la he visto. Y ya a partir de sería nuestro, yo creo que para el encuentro 5 vamos a empezar a mirar amortización de créditos, donde vamos a mirar enfocándonos explícitamente en la NIF 9 y sección 11 para los que tengo contables acá, los que no, de pronto no se me complique con esos términos, sino que simplemente van a aprender a hacer una tabla de amortización, donde vamos a hacer un cálculo de valor presente, a convertir tasas mediante un crédito. Dice que son 5 empleados. Inmediatamente hagamos esa amortización, les entrego la plantilla en blanco, porque les hago un ejemplo y luego hago la aclaración, les entrego la plantilla en blanco con los datos. Lo que les voy a entregar en blanco es el cuadrito para que hagan la amortización y su respectivo cálculo. ¿Listo? Y ya con eso ya tendríamos el ACA número 3. Que yo esperaría que eso fuera entre las semanas 5 y 6. Ya las semanas 7 y 8 tengo programado, es un archivo en Excel para que aprendan cómo formularlo. ¿Por qué, chicos? Porque ahorita que ustedes lleguen, los que no están trabajando todavía, la base para un trabajo en la mayoría de las empresas es el Excel. Y muchas veces los exámenes a uno le dicen en las oficinas, porfa, todo formulado, como lo que yo acabo de hacer acá con ustedes. Todo esto, lo único que no está formulado son los nombres y la cédula, pero de resto, el tipo de contrato está formulado, el salario también. Entre comillas, es una pequeña fórmula. El auxilio de transporte, el número de ventas se sacó con el aleatorio, la comisión y el porcentaje de comisión, todo está formulado. Que si yo llego a modificar algo de acá de estos rangos, inmediatamente a mí me va a modificar. Por ejemplo, si yo le coloco en término indefinido que el rango es hasta 2 millones de pesos, acá, inmediatamente la base de nómina me va a cambiar y hasta de 2 millones de pesos me va a cambiar el tipo de contrato. Y de ahí en adelante va a ser término fijo. Dependiendo, ya eso es para jugar con las fórmulas que hay ahí, chicos. Entonces, hoy siento que sé que la fórmula fue rápido. Si tiene, a ver, dice Kate, si tiene esta en la unidad 4, proyecto de aula, segunda entrega, el profe dio la base, sí, simplemente está para diligenciar. Entonces, chicos, ya tienen la fecha de entrega del ACA, tienen también la evaluación abierta para que la diligencien. El 4 de mayo que nos veamos, vamos a darles solución a ese ACA. Vea esa evaluación número 2. Y ya lo que nos quedaría sería
hacer en la entrega 3 y la semana 7 y 8 vamos a hacer una actividad totalmente distinta. Entonces, aquí ya les detengo la grabación. En un rato la van a encontrar en la plataforma. Y, señorita, antes de cancelar la grabación, dime. Profe, una pregunta. ¿Para la K2 toca hacer los 2 puntos? Sí, sí, sí. Miren que después de que ustedes ya tengan la base, simplemente armar una tabla dinámica. Ustedes pueden hacerla como ustedes quieran. Simplemente pide 2 filtros. Yo acá, en filas coloqué el número de cédula y en valores el salario. Y en filtros, el tipo de contrato y el número y el porcentaje de comisión. Pueden hacer los filtros que ustedes quieran. Si de pronto les llega a salir una fórmula rara o no les da, me mandan la fotico por WhatsApp y yo les miro la fórmula, como para ver de pronto qué error tiene. ¿Listo? Si lo encuentran para hacer de otra forma mejor, perfecto, y antes me muestran. De una forma más ¿Me podría regalar su número otra vez, porfa? Es que a mí no, en el acá pasado no me dio y yo le dejé el comentario. Sí, sí, pero lo que no te dio fue el mínimo y el máximo, ¿no? Sí, porque no me aparecía sino solo el mínimo y solo así. Como... Sí, pero lo que decíamos ahorita es la versión del Office. Es la versión del Office. Digamos que ahí sí fue la versión. Entonces, cualquier cosa, chicos, que necesiten, me mandan la fotico de la fórmula y miramos a ver de qué forma se puede arreglar la fórmula. ¿Listo? Entonces, ahorita sí.